Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Las Voces sin Conocer. Damos por comenzada la segunda temporada del podcast y tenemos un invitado súper especial que tiene mucho que contarnos. Bienvenido, Stevie. Muchas gracias, bienvenido. ¿Podrías así presentarte un poco por encima? Bueno, pues yo me considero eh, un escritor o un creador de historias, sobre todo las historias de fantasía de aventuras, que son las que más me gustan, y que he podido contar a través de pues, dos libros infantiles y dos libros juveniles. El último acaba de salir recientemente en la editorial Palabra, titulado Pati Centella y el enigma de la roca lunar, que es un libro de aventuras. eh, bueno, aventuras de cuatro chicos de 11 años, dos chicos y dos chicas, y la fórmula es un poco parecida, es una mezcla entre Los Cinco y Stranger Things. Es como Sí, si cogiésemos los personajes de Enid Blyton, que son personajes clásicos, que sí, investigan misterios y que de pronto se ven envueltos en situaciones extraordinarias. Y bueno, todos recordamos lo que en la serie Stranger Things, entonces un poco es lo que a mí me animaba, ese espíritu a contar esta novela, la historia de Patty Centella y sus amigos, porque, bueno, este es un personaje que tiene un don especial y, mm, aunque ya no lo sabe, ella se cambia de casa debido a una enfermedad que tiene que mm, marcharse de Madrid a una casa abandonada en la que nadie ha vivido en 50 años. Y entonces hay una habitación que está cerrada con llave y que no consiguen encontrar la llave por ninguna parte. Y ella lo que no sabe es que en esa misma casa, hace 50 años, un chico de su misma edad desapareció. Desapareció utilizando una máquina de escribir mágica que se encuentra dentro de esa habitación y que solamente se activa cuando aparece gente muy particular. Y Patty Centella es uno de esos personajes particulares que, sin querer, activa la máquina. Y entonces, bueno, no voy a contar claro. Nada, no lo que vamos a hacer sucede spoilers. después. No vamos a hacer spoilers, pero ese es el tipo de historias de casas encantadas que yo creo que a todos nos gustan. Entonces, bueno, yo me dedico por una parte a escribir historias, pero no me gano la vida con esto. Aunque me encanta visitar colegios e institutos y hablar con los lectores, porque ellos son mi fuente de inspiración y me dan muchas ideas. Yo soy profesor de universidad, doy clases en un máster de guión de cine que dirijo en la Universidad Rey Juan Carlos desde hace 7 años, y también soy profesor de una asignatura preciosa que se titula Teorías del color, forma y composición a estudiantes de diseño, estudiantes de primero de diseño. Y de hecho esta mañana hemos tenido la primera clase, la primera sesión. Ya habéis empezado. Eso es, les he puesto además en la introducción, yo utilizo bastantes ejemplos tomados del cine, pero también ejemplos tomados de series de televisión, de la arquitectura, tomados también del teatro, de los musicales. Y esta mañana he puesto tres ejemplos para que te hagas una idea también de en qué medida está presente Sí. las historias y el cine en mi trabajo y también en mi inspiración. En el primer caso puse una escena de una película de Christopher Nolan titulada Origen, que es la historia de un empresario que tiene un trabajo muy particular, se dedica a hacer espionaje industrial y entonces se mete en los sueños de la gente a los cuales quiere extraer esas Sí, ideas, quiere espiar, para lo cual tiene que construir los sueños. Tiene un equipo, tiene un arquitecto, tiene, bueno, sí, sí, una todo un mundo. empresa para poder extraer esa información. Como son diseñadores, y en el fondo el protagonista de esta historia es un diseñador de sueños. Por eso me gusta poner en la primera clase siempre una escena en la que Cobb, lo interpreta Leonardo DiCaprio en la película, contrata a una nueva arquitecta, que es una estudiante, la mejor estudiante que va a la clase de su padre en la Sorbona en París. Bueno, este personaje le explica que a la hora de crear Sí, nuevos espacios, nuevos mundos, tomamos siempre elementos de la realidad, elementos que percibimos. Y mediante un bucle continuo entre percepción-creación, pues ellos lo que hacen es intervenir justamente en mitad del proceso para introducirse como intrusos y llevar a cabo claro. sus actividades. Pero me parecía muy interesante por eso, porque hablábamos de una arquitecta que es la que se encarga de diseñar espacios, ¿no? Sí, Después también vimos
puse un ejemplo tomado de una serie de televisión de Marvel titulado WandaVision, no sé Sí, si sí, lo la conozco. conoces. Bueno, es una historia donde se hace de una manera muy original, cada capítulo está inspirado en cómo se hacía televisión en la década de los 50, después en la década de los 60, de los 70. Y claro, todos sabemos quién es Bruja Escarlata. Bruja Escarlata tiene poderes mágicos, Sí, poderes de telequinesia, de telepatía y sí, sobre sí, todo de eso, de psíquicos. Y poder también de controlar la realidad que le rodea. Es decir, ella es una diseñadora. claro. Entonces, ella se diseña su propio mundo para su propio mundo ideal. Y bueno, eso es un spoiler, lo siento mucho, pero los que habéis visto Los Vengadores sabéis que Sí, Visión y Wanda están enamorados, pero Visión muere en un momento sí, dado, sí, hace un sacrificio, porque tiene que extraerle una de las gemas. Entonces, bueno, pues en la serie realmente lo que nos están contando es el mundo que ella misma se ha diseñado para ser feliz y vivir con su esposo y tener una claro. familia, que es en el fondo lo que desea Bruja Escarlata. Y después el tercer ejemplo que hemos puesto en clase ya para terminar, ha sido el plano inicial de La La Land, que es un plano secuencia. Pero creo que más adelante podemos hablar un poquito de esto, que Vale. he tardado mucho en responder a tu primera No, no pregunta, pasa nada, no pasa pero nada. básicamente yo me dedico a esto. Soy profesor, Sí, pero me gusta decir que sobre todo lo que me gusta es contar historias. sí, escribir. ¿Y qué es lo que te empujó al mundo pues, de escribir, del guión, novelas, todo esto? Pues sobre todo esto, lo que te decía, contar historias. Conocer cuáles eran las fórmulas, las estrategias, porque existen para contar una buena historia, pero lo que no existen son recetas. Es decir, tú, Claro. tú no vas a un curso de guión o un máster de guión y te dicen, pues mira, aquí tienes las plantillas, aquí tienes los personajes, haces combinatoria y entonces pues te sale el guión como el que hace churros, ¿no? Sí, sí, Y realmente eso no es así. Es importante conocer las fórmulas, es importante conocer las estrategias, leer muchos libros, pero es importante también saber cuáles son las estrategias para captar la atención de los espectadores. Y a mí todo esto me apasionaba. A mí me gusta el mundo del guión y el mundo de las historias porque me gusta contar historias y también me gusta atrapar el interés, atrapar la atención del público, de los espectadores. Y eso es mágico, porque en ese momento te das cuenta de que hay una retroalimentación. Tú estás contando una historia, pero al mismo tiempo el interés que te generan los lectores, sí. la gente que te está escuchando, a ti mismo también te va dando pistas de por dónde continuar la historia, ¿no? Y eso que me parece tan fantástico que va unido a la condición humana, porque cuando dicen, bueno, ¿desde cuándo se cuentan historias? Pues desde que el hombre es hombre. Sí, Yo sí. siempre me imagino Los mitos o todos los cuentos antiguos que contaban pues, las madres a los niños, todo esto se remonta a los siglos pasados, ¿no? Eso es, fíjate que la edad del mito es la edad de la prehistoria. Claro, La separación entre prehistoria e historia es la escritura, sencillamente. La historia empieza cuando aparece la escritura. Pues ya antes, en la prehistoria, que es una época mucho más larga que la que conocemos ahora como historia, ya en la prehistoria, en la tradición oral únicamente, ya existían todas las historias, ya existían todos los personajes. Entonces, realmente no vamos a contar nada nuevo, porque los misterios siempre son los sí, mismos. Por eso, en la medida en que conocemos esos mitos, como tú decías, esas historias y esos clásicos, estamos en condiciones de seguir contando historias sobre misterios humanos, que en el fondo es lo que se viene contando desde los tiempos en que los neandertales vivían en cuevas. sí, Y cuando dicen, se ha encontrado un nuevo fósil, no se sabe todavía si es humano o no es humano. Yo siempre pienso, bueno, si contaba historias, era humano. sí, claro. Y, por ejemplo, tú escribes guiones y escribes novelas, ¿no? Yo escribo novelas, guiones no, porque Guiones no. hubo un momento en que tuve que decidir, o me dedico al mundo del guión y al mundo del cine, al mundo creativo 100%, o me dedico a dar clases. Y entonces finalmente opté por las clases. También porque me daba mucha más estabilidad como trabajo, pero pensando, pero no quiero renunciar a contar historias. Y curiosamente, yo he escrito 5 libros, pero no he llegado a vender ningún guión, ni me he metido en Claro, ello. no te han metido en el mundo de guión, no están metido. Claro, Entonces, ten en cuenta que guiones existen muchos, sí, pero que lleguen a hacerse cine, que lleguen a hacerse películas, sí, muy existen pocos. muy pocos, existen poquísimos. Siempre digo, en clase a veces, cuando a mis estudiantes de guión les enseño, un guión son 120 páginas, una página por minuto, más o menos es Sí, lo que suele tener, si está bien escrito y está bien pautado. Les enseño el guión de Hotel Extraterrestre y les digo, este guión, que es de 1981, en su momento
recibió una inversión irrisoria hoy día de Sí, 11 millones de dólares, sí, nada no. más. Pero se convirtió en la película más taquillera de la historia, hasta el punto de que desbancó Lo que el viento se llevó, que se había estrenado en 1939, es decir, de 1939 a 1981-82. O sea, la película se hace en el Sí, 81, se estrena en el 82. Había estado imbatido en el récord de taquilla. Entonces uno dice, bueno, les enseñas el guión y son 120 páginas escritas sí. mecanografiadas por una cara. Y sin embargo, a pesar de todo, esto tiene un valor increíble, porque vas a invertir mucho dinero en él con la esperanza de, bueno, pues Claro, recaudar unos beneficios, es lo más porque, importante de una película, un buen guión. claro, el cine es muy caro. También les enseño el guión de Parque Jurásico. Parque Jurásico costó 65 millones de dólares, seis Sí, veces más que sí, del extraterrestre, entre otras cosas por los efectos especiales que sí, sobre tenía, todo. aunque realmente no hay tantos efectos especiales, son en torno a 10 minutos nada más. Las imágenes generadas por ordenador que hay en la película. De 120 minutos, solamente 10. Claro, pero también luego hay, pues eso, como robots y todo esto, ¿no? Que habrá costado más. Bueno, y luego también los espacios donde se grababa y el Eso mantener es. todo esto. Tienes razón, porque de hecho hay dinosaurios animatrónicos. Sí, Eh, por ejemplo, si recuerdas en Parque Jurásico, que es una película que, bueno, ha cumplido 31 años, ya sí, es bastante sí, antigua, aunque luego ha tiene habido sus años. secuelas, ¿no? Una de ellas la de Bayona, que es uno de mis directores favoritos españoles, ¿no? No sé si recuerdas el Triceratops o sobre todo el Tyrannosaurus Sí, el Rex. tiranosaurio, sí. La famosa escena del ataque al rover donde van los niños y los dos adultos Sí, me parece formidable, me sí, sí, parece sí. fantástica en cuanto a acción. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaba era eso, lo que me empujó a meterme en el mundo del guión, intentar atrapar la atención de los espectadores bueno, los guiones, cuando empecé a dedicarme a ello, fíjate, no existía internet, apareció poquitos años después, pero no existía internet. Entonces, ¿cómo se aprende a escribir guiones? Existen buenos libros de guión, es cierto, existen Sí, técnicas, pero sobre todo viendo mucho cine y leyendo guiones. Entonces, los guiones que yo leía eran fotocopias de guiones originales que tenían el sello en su momento, el sello de material secreto claro, que del no podía estudio. ser fotocopiado ni nada, ¿no? Eso es, porque normalmente cuando se hace un guión, las copias que están en circulación, te estoy hablando de la época en que no existía Sí, sí, Internet, pues todas ellas llevaban un código, llevaban un sello. Pero cuando la película ya se había hecho, ya no pasaba nada, porque ya era de dominio público. Entonces el guión pues claro, no no podía podías ser escribir. espiado por No, ningún otro estudio. Entonces, al final se acababan haciendo fotocopias y eso llegaba a las manos de la gente interesada. Sobre todo en las universidades californianas, que es donde se imparten los cursos de guión, se empezaban a impartir los cursos de guión. Claro, Hollywood está muy cerca mm, y eso hacía que hubiese pues que los guiones se difundiesen con mucha facilidad. Ahora, sin embargo, existen páginas web donde te puedes encontrar sí, guiones profesionales, de guionistas además, que ellos dicen, pues por propósitos educativos, yo dejo que mis guiones estén a disposición de la sí, gente. para que cualquiera pueda ver. Sí, se me baja, por ejemplo, yo toco el piano y el clarinete, entonces yo cuando busco una partitura, pues evidentemente encontrar la original, pues no, no puedes porque tiene unos derechos de autor, pero sí que, por ejemplo, la gente, hay muchos blogs que pues la gente coge y sube una partitura pues un poco modificada y lo hace libremente pues para todos. Qué bueno. Tocas el piano y el clarinete, fíjate. Sí, ¿Sabes? Spielberg tocaba el clarinete de pequeño. sí, no, Sí, no sabía. sí. Su madre era pianista y él tocaba el clarinete. Y a veces incluso hizo alguna banda sonora con el clarinete, lo cual es un poco difícil de imaginar Ya, porque una película de acción con clarinete quizás no es el instrumento más adecuado, pero se ya, ya. podría conseguir a lo Sí, mejor. sí. Y bueno, a ti de cine me comentaste que lo que más te gusta es el cine espacial, el cine de la rama espacial, ¿no? Sí, bueno, es uno de los géneros que me gustan. Uno A de mí los me géneros gusta que el más te género... gusta. Eso es. Pero ten en cuenta el género espacial realmente no existe, porque tienes que decir, estamos hablando de un thriller espacial, estamos Claro. hablando de una película de Sí, aventuras sí, es espaciales, súper extenso. eso, estamos hablando de fantasías espaciales, estamos hablando de ciencia ficción espacial, por eso los géneros son muy distintos. Sí, Por sí, ejemplo, la gente suele pensar que La Guerra de las Galaxias es una película espacial y no es cierto. no, es de Es una ciencia película de ficción. aventuras. He Ya, llegado a ya. escuchar que es un western galáctico, pero no hay ciencia ficción. Sí que la hay, por ejemplo, en 2001, Odisea del Espacio, si hay ciencia ficción en la película El Marciano, Marte, o si hay ciencia ficción en la película Interstellar, también hay aventura. Sí. Y bueno, pues es uno de los géneros que más me gustan, efectivamente. Y, por ejemplo, tú sabes un poco de la historia del cine espacial, supongo, porque si te gusta tanto, pues habrás visto películas pues tanto antiguas, ¿no? Como más Sí, actuales. Entonces, por ejemplo, yo creo que algo que se nota bastante, por ejemplo, es en películas estadounidenses que están referidas sobre todo
pues al llegar a la Luna y todo esto, pues cómo influenció la carrera espacial que había en su momento entre Estados Unidos y Rusia, pues a este tipo de cine. ¿Tú crees que influenció de verdad o... Sí, pues la verdad es que influyó bastante, porque sin embargo no se hizo tanto cine como la gente esperaba. Es decir, había una expectación muy grande cuando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos alemanes que caen en manos de los americanos, que ya tenían, sobre todo lo que se dedicaban a la balística, hacían diseños de misiles, las Sí, famosas bombas V1 y V2. sí, Y bueno, pues lo primero que le pidieron el ejército a Werner von Braun, que era uno de esos científicos, y a su equipo, era que fuese capaz de pues sofisticar, hacer modelos más sofisticados de las V2. Para ello, pues fueron al desierto en Texas y allí hacían pruebas. Lanzaban los misiles, que eran cohetes como el cohete de Tintín, realmente. sí, O cohetes, por ejemplo, de películas como Objetivo La Luna, de 1950, que es de aquella época, o La mujer en la luna, que es una película alemana, es una de mis películas favoritas, es muda, es de 1927, si mal no recuerdo, 1928. Y desde el punto de vista científico, todo el planteamiento de un viaje espacial está bastante bien documentado. Una vez que llegan a la Luna, no, porque de pronto se inventan que en la Luna hay atmósfera y no hacen falta trajes ya. espaciales. Entonces, Sí, claro, sí, sí, lo cual también es cierto que a la hora de hacer la película pues se evitaron bastantes problemas. claro. En fin, esta es una película de los años 20, cuando todavía se estaba experimentando con la ciencia de los cohetes y que sobre todo se utilizaban en aplicaciones bélicas, en artillería, eran cohetes muy pequeños, pero después lo que se plantean es si realmente el espacio se puede explorar, para lo cual lo que se necesita realmente es vencer la fuerza de la gravedad, que es una fuerza Sí, muy bastante grande. poderosa y que obliga a la velocidad de escape, que son nada menos que 9 kilómetros por segundo. Si tú Sí, sí, consigues que un proyectil alcance esa velocidad, lo sacas sí, de la órbita de del la campo Tierra. gravitatorio, eso Sí, es. Entonces lo puedes poner en órbita o puedes ponerlo en órbita al Sol. Entonces, es decir, lo sacas de la atracción de la Tierra. Eso es lo que hace que la inversión aeroespacial haya sido tan grande y el coste solamente de un cohete Saturno que tiene como 100 metros, como una casa de 30 pisos aproximadamente, sí, pero bueno, son 3.000 toneladas lo que sí, pesa, de las cuales 500 es combustible. Y vas a sentar en la punta, sí, en un cono muy pequeño, a tres señores que sí, se meten ahí apretujados para conseguir, primero, ponerles en órbita y después lanzarles en dirección a la Luna. O sea, necesitas sentarles sobre 500 toneladas de explosivos realmente, Mm, porque si falla algo, aquello se viene abajo. ya, Fíjate, es tan pesado un cohete Saturno, que es el vehículo creado por el hombre más rápido jamás creado, ni siquiera el Falcon Heavy ha conseguido ser claro. tan Sobre rápido. Pero, bueno, el Saturno tiene lo que se llama la torreta. La torreta de lanzamiento que es como ese andamiaje que hay sí, junto al cohete. Y lo que se dice es que claro, un cohete Saturno tiene 5 propulsores en el primer módulo. Los 5 propulsores tienen que estar a plena potencia para poder levantar todo ese peso. sí, Entonces, se dice que si antes de superar la torreta, antes de llegar a superar la torreta, falla uno de los 5 motores, el cohete se viene abajo y explota todo. O sea, se provoca una sí, explosión, sí. vamos, Entre las 500 toneladas tremendo. de combustible y todo, pues claro. Eso es. Sin embargo, si cuando llegan a la torreta, superan 1 metro la torreta y falla ese motor, has quemado tanto combustible que el cohete está mucho más ligero y puede despegar con 4 motores. Me quedé impresionado con aquello, o Sí, sea, la sí, cantidad de riesgos que hay. Entonces pensaba, joder, realmente esto es la épica de la aventura, porque es la carrera espacial es algo que hizo soñar a toda la humanidad sí, durante 2 décadas con explorar no solamente la Luna, sino nuevos planetas. Así que la gente no pensaba tanto claro, la carrera espacial al fin y al cabo era una carrera política entre la Unión sí, sí, Soviética y Estados Unidos por conseguir un prestigio en la balística de misiles. En la medida en que tuvieses, claro, tú en la claro. punta de un cohete puedes colocar seres humanos, astronautas, o puedes Sí, o colocar explosivos. explosivos nucleares, bombas nucleares, una bomba de hidrógeno. Entonces, bueno, ya estábamos hablando
de prestigio. Entonces, Sí, bueno, y todo esto lo recoge el cine, pero curiosamente, en los años 50 y 60 se hace muy poco cine del espacio. ¿Y sabes por qué? Porque el aspecto que tiene toda la épica de la carrera espacial es nulo. Es decir, tú ves los prototipos y las naves y se te cae el alma a los pies. Dices, pero si es que realmente era, como decíamos hace un momento, es meter tres astronautas dentro de una lavadora y lanzarlo al espacio. Ni sí, siquiera, no ni te... siquiera tiene un aspecto tan chulo como las naves de Star Trek, por ejemplo, o de Perdidos en el Claro, Espacio, que son las dos series de televisión de los años 60 que estimulaban mucho la imaginación de los sí, espectadores. Entonces, todos esos cohetes aerodinámicos que vemos, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias ya en los años 70, cuando ya la carrera espacial ha terminado, para nada era el aspecto que tenían los cohetes. Por eso se hace muy poco cine realmente que refleje fielmente la carrera espacial. Sí se sigue haciendo cine de ciencia ficción, claro, por supuesto. sí. Bueno, y por ejemplo, antes has hablado que te gustaba mucho Christopher Nolan. ¿Por qué te llama tanto la atención? Pues me llama tanto la atención por varios motivos. Uno, porque me parece que es un buen narrador de historias. Es lo que llaman en Hollywood un buen storyteller, un buen contador de Hmm, historias. No sé si has visto el episodio 6, El Retorno del Jedi, en Star Wars. puede que sí, Sí. pero no relaciono los nombres con los capítulos. No sé si. C3PO, que es el androide que tiene aspecto humano, tiene así Sí, aspecto de Art Deco, al final está contando a los Ewoks, que son esos extraterrestres que parecen ositos de peluche que viven sí, en la luna de Endor, que se está contando la historia de Luke Skywalker y de Darth Vader y de la Estrella de la Muerte. Entonces, y pone efectos especiales porque los puede generar también claro. con su propia voz. Entonces, ves ahí a los Ewoks que están, bueno, están alucinados escuchando todas aquellas historias y pensaba, pues eso es un homenaje a los storytellers, porque él está contando la saga de la Guerra de las Galaxias Hmm, a un auditorio. Pues yo creo que Christopher Nolan es un poco como C3PO en el Imperio, perdón, en El Retorno del Jedi. Es un buen contador de historias y es uno de mis favoritos junto con Steven Spielberg, junto con George Lucas, junto con Tim Burton, que es otro también hmm. de mis directores de cine favoritos. Entonces, Christopher Nolan, aparte de la trilogía de Batman y de otras que él mismo ha inspirado, o por ejemplo El Hombre de Acero, Sí, la versión de Superman de Snyder, la produjo él. Por una parte, pues trabaja el personaje de Batman, que es uno de mis superhéroes. No es el favorito, pero sí es uno de mis favoritos. Y por otra parte, tiene también una película, dos películas en concreto. Origen, de la que hemos hablado hace un momento, e sí, Interestelar. Interestelar, que además mm, es de todas la que me parece más interesante porque, fíjate, está situada casi a finales del siglo XXI, hmm, en una situación en la Tierra donde el equilibrio sostenible se ha venido sí, abajo. sí. O sea, está a punto de saltarse la tierra, porque la situación agrícola, que no, los campos tienen Las plagas, sí, las plagas, hay tormentas de hay arena, tormentas de arena y cada vez es más complicado vivir pues, en condiciones favorables. Sí, eso sí, es. Entonces, ha triunfado lo que pasó cuando terminó la carrera espacial, y es que cuando ya por fin se alcanzó la Luna con el proyecto Apolo, Nixon, el presidente de Estados Unidos en ese momento, canceló los fondos al programa y dijo, se acabó el programa Apolo porque es un chorreo de dinero. sí, Bueno, es tremendo. El coste que costó a cada uno de los americanos, se dice que costó $1.000 a cada uno de los americanos el, joder, el programa. Y bueno, eh, por un tema de prestigio, una vez que ya alcanzaste la Luna, ya venciste en la Guerra Fría, ya mostraste tu superioridad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir de ese momento lo que ha habido ha sido como incluso teorías de la conspiración. Hoy día hay gente que cree que realmente no se ha sí, ido a que la no se Luna. llegó la luna. Aunque Sí, realmente ha habido 6 misiones, no solamente una. O el Apolo 11, el Apolo 12, el famoso Apolo 13 que no llegó, sí, el 14, el 15, el 16 y el 17, que fue el último Apolo. Es decir, que ha habido de las 6 misiones, dos astronautas bajaban a la Luna, pues ha habido 12. 12 astronautas, 12 seres humanos han pisado la Luna. ¿Sabes lo que está ocurriendo, Maxim? Que están muriéndose ya. Dentro de poco no quedará vivo ningún astronauta que haya sí, que pisado haya la Luna. pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Que Christopher Nolan, él decía que pertenece a una generación, el guión lo escribió con su hermano Jonathan, el guión de Interstellar. Entonces ellos decían, pertenecemos a una generación que de pequeños crecimos con las promesas Sí, de los viajes espaciales. Eso hizo soñar a toda la humanidad. Y
a la vuelta del tiempo, ¿qué es lo que nos encontramos? Instagram. Ya. La revolución ha sido de otro tipo. Y decía, Es verdad, lo leí porque estaba hojeando un poco, me pasaste los links de todos los libros y estuve sí, mirando uno y en uno de ellos es el del cine espacial, en el que hablas de él. Pones al principio en la sinopsis la frase esa, me la leí y me gustó un montón. Que nos hicieron soñar con jetpacks y todo esto y acabamos con Instagram. eso es, nos hicieron soñar con mochilas, nos Sí, prometieron mochilas espaciales y a eso, cambio nos han dado Instagram. Dice, eso es un gran fraude. sí, Entonces, Interstellar lo que cuenta es precisamente en un momento en que se está viniendo abajo el planeta, la solución para la humanidad puede estar en emigrar a estaciones espaciales. Pero para eso hay que continuar la inversión en investigación. Y claro. dice que, claro, la NASA en que se ha convertido pues, prácticamente en una agencia clandestina. Y te lo Mm, cuentan así en la película. ¿Y quién es el héroe de esta historia? Pues es un granjero, pero sí, que es un antiguo piloto de piloto, pruebas sí, y que podía haber sido un astronauta. Y sin embargo, pues al final él tiene los conocimientos y el arrojo necesarios como para poder liderar una de esas sí, misiones que puedan salvar la humanidad. Entonces, me parece preciosa la película, sobre todo, fíjate, no tanto por lo que tiene de científico, porque al final lo que hace que nos gusten las historias es que sean humanas, mm, es que nos lleguen al corazón o que nos hagan pensar en misterios en torno al hombre. Misterios que, fíjate, como antes hablabas de los misterios en el fondo son misterios en torno al hogar, en torno al origen, de dónde mm, venimos, la identidad, en torno a la libertad, qué podemos hacer, qué posibilidades tenemos y cómo puedo dar de sí mi libertad. Y el misterio de la eternidad. El hombre es el único animal que sabe que va a morir y que desea ser eterno. sí, Eso es lo que nos hace tan especiales. Entonces, todos esos misterios que han dado lugar a tanta literatura, a tantos mitos, son los mismos que nos interesan en el cine. Y todos esos misterios se encuentran, por ejemplo, en una película como Interestelar, donde se está hablando de todas estas sí, sí, cosas. Se está hablando del hogar, de un hogar que se está viniendo abajo y que tenemos sí, que buscar en otro sitio. Se está hablando de la identidad, nosotros qué somos como individuos y qué somos como especie. Y fíjate que la parte más interesante de la película es la relación que existe entre este piloto, entre el astronauta, que es sí, viudo, y su hija. y su hija. Que en el momento de la despedida, claro, su hija que es muy especial porque es un cerebrito, Sí, vamos, es una mente física, matemáticas. Entonces, en el momento de la despedida, su padre le entrega un reloj para que se acuerde de él y le dice que por el viaje que va a hacer por el espacio, pues el tiempo va a ser sí, distinto. el tiempo pasa distinto, por las distintas gravedades, por la gravedad y por la velocidad. Entonces pasará distinto en un sitio u otro. Sí, por ejemplo, cuando vi Interestelar me gustó mucho por eso, por ser acorde a principios físicos y basarse en ellos. Y por ejemplo, una escena que a mí me gustó mucho porque era concorde con esto es, por ejemplo, cuando está en el planeta de agua, este que le cubre pues eso, medio metro el agua, que Eso luego es. vienen las olas gigantes pues que ese planeta apenas está en una hora y pasan años Pasan 25 años. Cuando Sí, regresan al astronauta que les está esperando en órbita, sí, se lo pasan encuentran más 25. viejo. Bueno, creo que eran 25. O sea, eran Sí, bastantes algo así, años. pero sí, era una burrada de energía, solo O, estaban... o quizás eran 8. Quizás no eran tantos. No Quizás no sé. eran quizás no era tanto Sí, pero, tiempo. pero era tiempo, era años, años. Eran años, eso es. Bueno, el caso es que lo que a mí me llamó la atención era el dolor que siente de pronto, la rabia y la tristeza que siente la hija al darse cuenta de que ha perdido a su padre. De que si vuelve a verlo, ella será una anciana y sin embargo él seguirá siendo un padre joven. Mm, Entonces, al final es el tiempo y el tiempo que se nos escapa entre las manos que uno puede pensar sin necesidad de que sea astronauta o no, en una relación entre hijos y padres, entre padres e hijos, en una familia, pues a veces pueden suceder esas cosas, pues por la distancia, porque a lo mejor hay una separación. Entonces, ese dolor lo explican muy bien en la película. Y al final también cómo la hija termina entendiendo que su padre pues, ha hecho un sacrificio muy grande por salvar la sí, por humanidad. la humanidad. Eso es. A mí me gusta decir que esa película está inspirada en un clásico, porque muchas veces para entender, a ver, ¿qué es un clásico? Un clásico es una obra de arte, un libro, una película que nos ayuda a entender el presente Mm, y que incluso nos ayuda también a seguir profundizando en las historias que nos proporcionan los clásicos,
es como una cadena. Por eso cuando decimos que el Quijote es un clásico, Sí, pues gracias al Quijote existe Toy Story. Existen Buzz Lightyear y el Sheriff Woody, que son Don Quijote y Sancho sí, Panza. Uno es un idealista, soñador, que es sí, Buzz, y luego está, sería el Quijote, y claro, luego está el realista, que es el sí, Sheriff Woody, que sería Sancho Panza, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de clásicos. Pues la relación que existe entre Murph, que es el nombre que tiene sí, que tiene la la hija. hija, y el astronauta, está inspirada en la relación entre otro padre viudo, que es un abogado de causas perdidas en los años 30, en la película Matar a un ruiseñor. No sé si has visto la película, es una No, película que te aconsejo porque estoy convencido de que te va a encantar a ti pues y me a la los que nos apunto. escuchan. Perfecto, la Es, apuntamos. Eso es. Entonces, es la historia de un abogado que está intentando defender, un abogado de causas perdidas en los años 30 en Estados Unidos, en el sur profundo, una sociedad tremendamente racista. Y entonces él intenta evitar que linchen primero a un granjero negro que ha sido acusado en falso de un intento de violación, y no es Ujú. cierto, y él asume su defensa. Bueno, el juicio es tremendo porque es durísimo. Y sus hijos, él tiene una hija pequeña y un hijo ya preadolescente. Y claro, para sus hijos él es un héroe. Su padre es un héroe. Pero te das cuenta de que en el fondo el heroísmo del padre no es tanto porque sea un abogado, sino porque es un padre que está intentando proteger la inocencia de sus hijos, intentando evitar que el entorno social que está podrido les dañe. Por eso la película se titula Matar a un ruiseñor. Sí, Se explica pues eso, los ruiseñores que tenemos que proteger, ¿no? Bueno, pues la relación que existe entre Gregory Peck, que es quien interpreta a Atticus Finch, mm, el abogado, y su hija, hay una escena en la cual el padre le enseña a su hija el reloj que va a heredar su hermano, que le va a sí, dejar en herencia. Y los planos en las dos películas son muy parecidos, son muy similares. sí, es ¿cómo se dice? Un guiño Eso a la es, película. un guiño. Bueno, y ya así un poco por concluir, te voy a hacer una serie de preguntas, pues un poco más como personales sobre Sí, gustos. Entonces, bueno, para empezar de todo, ¿tú prefieres el cine comercial o el cine de arte independiente? pues te digo, si la historia es buena, me da igual que sea una película comercial o me da igual que sea una película De arte. independiente. Por ejemplo, hay una película independiente que se titula Pequeña Miss Sunshine, que es la historia de una familia de una familia de perdedores, todos ellos, que se ponen en marcha en una Volkswagen que se cae a pedazos desde Nuevo México hasta California para que la hija pequeña pueda participar en un concurso de belleza que sabemos que no va a ganar. Y a bordo de esa furgoneta es una comedia, aunque, bueno, es un melodrama realmente, ¿no? Y es una historia muy interesante por los personajes, por cómo está contada, cómo está narrada. Es una historia muy inteligente por otra parte. Es muy dura, aunque sea también una comedia. Y es cine independiente. Es Hollywood, pero es cine independiente. Es una Mm, división de cine sí, independiente. Y al mismo tiempo tenemos películas, no sé, comerciales, Marvel, todas las sí, películas de sí. Marvel son películas comerciales. Hay películas de Marvel que me parecen muy humanas. Antes estaba hablando en WandaVision. Disney Plus de WandaVision, por ejemplo, y me parece sensacional el diseño de los personajes. Porque nos está hablando de una mujer que está hecha polvo porque su marido ha muerto y de cómo intenta construir Sí, un mundo especial con todas sus artes. Dice, si yo tuviese magia y pudiese hacer que mi marido volviese otra vez y poder crear un universo alternativo sí, para mí sola, donde sea feliz con mi familia, bueno, pues eso es lo que te cuentan en la película. Y es una película comercial. Hay películas comerciales que me parecen muy inteligentes. Antes te hablaba, por ejemplo, de Toy Story. Toy Story me parece una película muy humana, muy humana. Te habla de la ilusión, te habla de la envidia, te habla de cómo sacar lo mejor de nosotros mismos cuando nos convertimos en héroes, cuando intentamos sí, renunciar a nuestra propia salvación por la salvación de otro, aunque sea mi enemigo. Cuando cuando el sheriff Woody se da cuenta de que Bush es el único amigo que le queda, aunque le haya sí, quitado todo, que es su dueño, Andy, le ha quitado el cariño de Andy, por eso odia a Buzz Lightyear. claro, Claro, tú fíjate que estamos hablando en el fondo de relaciones, de afectos, de frustraciones, sí, es una historia en la que los personajes dan lo peor de sí mismos y sin embargo también, me estoy refiriendo a Woody, y al mismo tiempo pueden dar lo mejor que tienen.
y eso les hace héroes. Por eso me parece una película que, aunque sea comercial, aunque sean dibujos animados, aunque realmente los juguetes no hablan, son imposibles. Fíjate, Aristóteles, que era un pensador del Sí, siglo IV antes de Cristo, tiene un libro que se titula La Poética en el que enseña a contar historias. A mí me gusta decir que es el primer manual de guiones que se escribió en la historia. Entonces él tiene una frase que dice, cuando se cuentan historias es preferible lo imposible verosímil a lo posible que no sea creíble. Es decir, es preferible que yo tenga personajes imposibles como juguetes, como los sí, Minions, por sí, ejemplo, sin embargo que sean verosímiles. ¿Por qué? Porque parecen humanos. Porque entonces la historia me va a interesar. claro. Ahora bien, si estoy contando historias de personajes de carne y hueso y sin embargo la historia que me están contando no es creíble porque los personajes tienen reacciones que no son humanas o ya no te digo si no son éticas, pues son inverosímiles. Por eso fíjate, hay que distinguir Sí, entre posibilidad y verosimilitud. Lo que hace que una película sea buena es que sea verosímil. Por eso a mí me da igual que una película sea comercial o sea independiente. Si es una película que a mí me ata a la sí, butaca. que te gusta. Eso es. Has hablado de Marvel, entonces ahora le preguntáis si te gusta más Marvel o prefieres DC Comics. Mira, estadísticamente me gusta más Marvel. Porque es verdad que me gusta Batman, Superman también Sí, bastante. Pero hay un personaje de DC Comics que es mi debilidad, que es Shazam. sí, Shazam, he visto, vi la, no la segunda, pero sí la primera. la segunda creo que no es tan buena, la primera me parece fantástica, me parece formidable. Hace poco hablaba con un señor de 80 años que me decía que él de pequeño le llegaban los cómics de superhéroes de un primo suyo de Argentina, que a su vez pues allí los publicaban, ¿no? De Sí, Marvel y de DC Comics. Y él decía que su favorito era Shazam. Claro, Shazam es un preadolescente, tiene sí, 12 13 años aproximadamente. Creo que la adaptación cinematográfica es formidable. Y es una pareja de amigos. Uno de ellos tiene una discapacidad, sí, no puedo andar. eso es, y el otro, sin embargo, lo tiene todo, porque es un superhéroe. Y sin embargo, el soñador es el amigo discapacitado, el amigo que va con la muleta. Y que la escena en la que me troncho es en la que está intentando averiguar cuáles son sus superpoderes. Entonces Sí, se van a un sí, polígono industrial. sí, sí, se ponen a practicar si rayos láser, si no sé qué, sí, sí, Eso es, pero no puede volar. Entonces, claro, ya, está como frustrado el amigo. Dice, "No, tienes que volar de alguna manera". ya, Y pues eso que le falta, finalmente lo consigue. Entonces, Shazam me parece fantástico. De hecho, en mi libro de Pati Centella hay parte de la inspiración en esa alegría de los chavales. Ese es el tipo de ganas de vivir que te dan las aventuras, que te da la exploración, que te da el pensar, "Joder, realmente eh, lo bonito de las aventuras es que me permiten explorar lo que hay más allá de mi barrio. sí, Pueden ser los planetas, quizás, pero te da una actitud muy positiva ante la vida, de aceptar los retos, de aceptar los riesgos y de plantearte proyectos que realmente merezcan la pena. Entonces yo creo que por eso el cine de superhéroes, con independencia de que haya superpoderes o no los haya, Batman, por sí, ejemplo, no tiene no tiene superpoder, superpoderes. Batman es un millonario que tiene unos juguetes muy caros, sí, ¿no? Que le fabrican y ya está, que le permiten claro, volar y todo eso. Pero bueno, es un superhéroe además triste, es un superhéroe sí, oscuro. A veces hago encuestas cuando hablo con mis estudiantes de la universidad y cuando voy a los colegios, cuando hago libroforums de mis libros con los estudiantes. Les pregunto, ¿cuál es vuestro superhéroe favorito? Entonces, tengo una estadística. ¿Sabes quién gana en primaria? mm, tiene que ser de Marvel. No sé si, por ejemplo, Iron Man o Hulk, Capitán América, uno de estos. No, no lo has dicho. Superman, No, Batman, es Marvel. Es Marvel. Te doy una Marvel, pista. El que te pues queda. Hulk, Thor. Spider-Man. Ah, claro, Spider-Man. Joder, me he olvidado de él. Pues mira, Spider-Man barre siempre en primaria. Y en la ESO, en la primera etapa también. Sin embargo, ya a partir de tercero de la ESO, gana Capitán América. Empata, más o menos, Sí, pero comienza a destacar Capitán América. Y después, en la universidad, empiezan a aparecer curiosamente Iron Man y Doctor Extraño, que son dos héroes sí, son dos sí, superhéroes adultos, realmente. O sea, claro, Iron Man está más cerca de los 50 y sí, Doctor Extraño anda por ahí, es algo más joven, son 40 años sí, aproximadamente. De hecho, es muy divertida la relación que existe
en Los Vengadores entre Iron Man Sí, y Spider-Man. El mentor, que en fin, que sí, es un descerebrado, pero le marca, ¿no? Al personaje sí. de Tom Holland. Que por cierto, según las encuestas, parece que el Spider-Man de Tom Holland gana incluso al de Tobey Maguire o los otros actores que han Los otros. interpretado ¿A a ti cuál es el que Spider-Man. más te gusta de las tres sagas? ¿Cuál es la que más te gusta? De las tres sagas, pues me gusta la de Tom Holland. Me gusta más. Yo era muy de la de Tobey Maguire, que tiene ya más de 20 años Sí, esa saga. Pero me gustan las tres, pero sobre todo me gusta la actual. Yo creo que es el más auténtico. Porque Spider-Man en el fondo es un estudiante de instituto. sí, Y el personaje de Tobey Maguire ya era casi universitario, por aspecto sí, y tal, ¿no? Entonces, bueno, Spider-Man es de hecho mi superhéroe de Marvel favorito. Dentro de los que me gustan, también me gusta mucho Bruja Escarlata sí, y Iron Man y Doctor Extraño. Doctor Strange me parece fantástico, sobre todo por todo la parte esa del universo cuántico, la que a ti te interesa sí, tanto, también la exploran. sí. Por ejemplo, en Ant-Man también. Es verdad. En Ant-Man y la avispa. En el mundo cuántico, por ejemplo. Sí. O en Cuantiverso o algo así. No sé, no me acuerdo de la adaptación. Y nada, ya pero nos quedan dos. La última relacionada con este tema. Para concluir, ¿tienes alguna película que sea tu favorita por encima de todas? Por encima de todas. Bueno, a mí hay películas que me gusta volver a ver y nunca me canso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver Cadena Perpetua, que es una película de Andy Dufresne y que es de las que tiene de la máxima, que es posible que sea la que tenga la máxima calificación en IMDb, en la base de Sí, datos. Es posible que sea Cadena Perpetua, creo que sí. Me gusta mucho El Padrino, me gusta mucho dentro del cine de mafia, pues películas como Uno de los Nuestros, pero sobre todo El Padrino. Me gusta mucho películas de aventura, como La vida secreta de Walter Mitty, donde se habla precisamente del espíritu de la aventura, de lanzarse a afrontar retos, porque en el fondo la exploración externa, la exploración del mundo, visitar lugares exóticos, como hace este personaje, va buscando el negativo de una fotografía porque tiene que ser la última portada analógica de la revista Life, que tiene su sede en Nueva York. Y entonces eso le lleva a hacer algo que no ha hecho nunca en su vida. Él que trabaja en un sótano sin ventanas, de pronto recibe una llamada a la aventura. Y entonces viaja a Groenlandia, viaja a Islandia, viaja al Himalaya, hace unos viajes insospechados que le cambian. Y eso le lleva también a afrontar la vida como un reto. Antes era alguien muy cohibido, se planteaba metas muy pequeñitas en su vida y sin embargo la exploración despierta en él la aventura, pero el espíritu de la aventura. Es un poco lo que sucede en la película Up, no sé si la has visto, sí, de Pixar, que es otra de mis películas me gusta favoritas. mucho su banda sonora. Sí, De ¿verdad? la canción. Para piano mismo, ahora mismo la estoy mirando. A mí me encanta, me gusta mucho la balada. Es como una balada. Entonces lo que me mola mucho también es que puedes darle dos dinámicas. Puedes darle una dinámica como más feliz, pues haciendo un ritmo, o más triste, solo haciendo acordes, por Sí, ejemplo. Entonces eso me gusta mucho de la película. qué bueno. Pues Up, que es una historia fantástica, porque es una exploración con una extraña pareja. Sí, Tenemos al señor Fredricksen, que tiene ya 80 y pico años, y sí, por otra parte tenemos al personaje al niño. al niño. Se me ha olvidado el nombre, bueno, ya me aparecerá en algún momento. Y bueno, el niño es un Boy Scout que necesita Sí, la última insignia, la sí, última prueba para poder. Es como un viaje iniciático para él, ¿no? Y hace un viaje que en el fondo es cumplir una promesa incumplida. Si recuerdas, el señor Fredricksen muere sin poder cumplir sí, el a su sueño. esposa el sueño que le había prometido cuando tenían 10 años, Sí, que era viajar a las Cataratas Paraíso. Y además había hecho una promesa sobre el corazón de ahorrar. sí, Y sin embargo, bueno, se casan, viven toda una vida juntos y el dinero que han ido ahorrando siempre lo han ido gastando en otras cosas, pero nunca ha podido hacer ese viaje y finalmente la pobre muere, sí, pero le entrega el álbum con las aventuras de su vida, le entrega como diciendo, tienes tú que seguir, tienes que hacer la aventura. Y eso es lo que le empuja a Carl sí, Friedrich, es la motivación. Por eso creo que, fíjate, tenemos una dimensión, digamos, física en la película, que es la exploración del mundo, la comedia, lo divertido de los personajes, y después tenemos algo muy humano, que es la motivación de ese viaje, que es poder hacer realidad una promesa incumplida. Pero no te he respondido cuál es mi película favorita.
Te he dicho Cadena Perpetua, te he comentado unas cuantas más. Y también te diría que Matar a un ruiseñor, que ya la he mencionado, es una Sí. de mis películas favoritas, pero ninguna como E.T. el extraterrestre. ¿Es tu favorita? Sí. Porque es muy Y, buena. A mí me gusta mucho. y sobre todo mi fuente de inspiración. Bueno, ya para terminar, vamos a tener, esta es la pregunta que le hago a todos los invitados, a todos se la he hecho, y es que si tú, que todo que te gusta la ciencia ficción, si tú crees que realmente los extraterrestres existen. ¿Sabes qué decía Stephen Hawking? ¿Qué? El físico, el Sí, científico. Decía, es muy probable que existan los extraterrestres. Ahora, ¿nos conviene conocerlos? claro, Porque extraterrestres pueden tener muchos aspectos. ya, Pueden ser desde bacterias, sí, pueden ser como la amenaza de Andrómeda. Imagínate la vida extraterrestre que de pronto llegue a la Tierra y provoque una pandemia y nos aniquile a todos, por sí, ejemplo. O pueden ser, pues, babosas, sí, babosas gigantes sí, armadas con rayos desintegradores, ¿por qué no? sí, Pues sí podrían ser, claro, ¿no? O podrían ser hombrecillos sí, verdes, clásicos, cabezones, ¿no? Pueden tener muchos aspectos, ¿no? claro, ¿Es posible que existan? Ahora, ¿nos conviene conocerlos? Pues a lo mejor no. Y por otra parte, es decir, la idea de los extraterrestres como seres benignos que nos van a sí, enseñar la ciencia y tal, bueno, pues eso está en los mitos, está también en la mitología de la ciencia ficción, ¿no? Y eh, no he tenido nunca una experiencia con extraterrestres, pero sí te puedo decir una cosa. Cuando era pequeño, tenía un amigo que compró un libro sobre extraterrestres. Y era un libro, bueno, más que un libro, era un álbum. Un álbum donde venían, pues, historias sobre sí, avistamientos de ovnis, tipos de sí, naves sí, todo eso, espaciales, etcétera, etcétera. Y luego había una sección que era construye tu propia prueba fotográfica. Concretamente, era fotografía tu propio ovni. sí, Entonces, te decía el truco. Era fotocopiar el ovni que te mostraban, que era un platillo volante de color gris, así muy borroso, recortar la fotocopia, pegarla sí, con pegamento en una ventana de tu habitación y hacer una foto agachado de manera que pareciese que el ovni estaba en el cielo. Sobre todo si había nubes, pues mucho mejor. Entonces, tengo un amigo que hizo el truco, intentó trucar la fotografía. Te estoy hablando de una época en la que no existían ni mucho menos ya, las cámaras digitales, ¿no? Te estoy sí, hablando de los años 70, sí, fíjate, los sí, años de la carrera espacial, ¿no? Los años de Superman, la sí, película, o de Gris, o de la Guerra de las Galaxias, que recuerdo que yo estaba en sexto de primaria cuando se estrenó. Y hizo la fotografía, pero con tan mala pata que sacó en un lado de la foto un marco de la ventana, o sea que aquello cantaba. ya, Entonces no se le ocurrió otra cosa más que con unas tijeras recortarlo, con lo cual quedaba súper cutre. ya, Entonces llevó la foto a clase emocionado. Mira, he fotografiado un ovni, he fotografiado un platillo volante, ¿no? Y bueno, la verdad es que todos sospechábamos. Me parece que sí. no. Me parece que esta foto está trucada, me da la impresión. A veces los trucos son casi más interesantes que las experiencias reales. Bueno, yo ya lo vamos a dar por terminado. No sé si quieres decir unas últimas palabras a los oyentes o algo. Pues, bueno, yo creo que he hablado ya bastante, no se me Sí, ocurre decir nada más. Pues que intenten leer mucho y también ver mucho cine, pero ver buen cine. vale, nos quedamos con ello. Sí, yo creo que fíjate, en la lista que te he dicho de IMDb, las películas que tienen más Sí, estrellas, las 15 primeras películas, la verdad es que tienes verdaderas obras de arte. Y después, en cuanto a los libros, pues a mí se me ocurriría hacer. ¿Me permites que haga tres recomendaciones de libros? por supuesto. Pues mira, hay un libro que se titula Fahrenheit 451, que es una distopía de Ray Bradbury, que es uno de los autores de ciencia ficción, uno de los padres de la ciencia ficción moderna, que plantea cómo sería una sociedad si los libros estuviesen prohibidos y los bomberos, en lugar de apagar incendios, lo que hiciesen fuese quemar libros. Sí, Entonces te cuenta cómo es esa sociedad, que es una sociedad esclavizada, donde la gente no es libre, sí, depende me suena un únicamente. montón. Se hizo película. Se hizo película, pero no es muy buena. Sí, porque me suena haber leído esa sinopsis, que luego el bombero que tenía que No conoce hagas spoilers, no hagas Vale, spoilers. vale, pues sí, que conoce a una Una señora vecina, sí, y que le instruye, le invita a leer y eso es. Porque bueno, leer es algo súper prohibido, es que acabas en la cárcel. De hecho, se dedica a buscar bibliotecas clandestinas para quemarlas.
porque sabe que existen. Bueno, ese es uno de los libros, Fahrenheit 451, que es la temperatura en grados Fahrenheit a la cual arde el papel. Ese es el título. Después, otro libro que me parece fantástico es El guardián entre el centeno, que es la historia de un adolescente que, bueno, vaga por Nueva York durante 3 días perdido porque no quiere volver a su casa. Este quizás es más para segundo de bachillerato Sí, bueno, aproximadamente. Y después, La isla del tesoro, que es un libro que me parece, es un libro de aventuras que me parece fantástico, porque es una iniciación a la vida, una iniciación a la aventura, a través de un chaval de 12 años, de Jim Hawkins. Y yo creo que con estos 3 libros, podría decirte muchos más, pero mira, sí, para El acabar. Señor de los Anillos, que me parece que es el libro culmen. Me vi las películas hace poco. Pues el libro no tiene comparación, porque bueno, son horas, y fíjate, con las películas, incluso con la versión extendida, pues puedes a lo mejor tener 9 horas Sí, de Señor de los Anillos. Pero con los libros, con los 3 tomos, puedes estar días enteros. sí. Y eso es una experiencia inolvidable. Bueno, pues lo vamos a dar por finalizado. Muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final a escucharlo y nos vemos en el siguiente episodio. Editando ya el podcast me he dado cuenta de que al final pues Stevie me dice que se me ha olvidado presentarle por su verdadero nombre, porque él realmente se llama Antonio Gómez Escalonilla. Entonces, como se ha cortado, no sé lo que ha pasado, pues me gustaría aclarar eso, que su nombre realmente es Antonio Gómez Escalonilla. Y bueno, si queréis mirar sobre sus obras o sobre él, pues ahí tenéis el nombre.